Muy buen día, ingeniera Roxana y compañeros del curso de Física General 2. En esta ocasión les voy a hablar sobre el ciclo Otto y el ciclo Diesel. Primero comenzamos por el ciclo Otto. ¿Qué es el ciclo Otto? Pues es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado por una chispa eléctrica, tales como pueden ser motores de gasolina, etanol, gases derivados del petróleo, así como sustancias altamente volátiles e inflamables, etc. Este ciclo fue inventado en 1876 por Nicolaus Otto, de allí el nombre. Se caracteriza principalmente porque en una primera aproximación teórica, todo el calor que se aporta a volumen constante. Existen dos tipos de motores que se rigen por el ciclo Otto, los cuales son los motores de dos tiempos y los motores de cuatro tiempos. Este último es el más utilizado en los automóviles, por lo que tiene un buen rendimiento, asimismo contamina mucho menos que el motor de dos tiempos. Este ciclo de cuatro tiempos consta de 6 procesos, de los cuales el proceso EA y AE no participan en el ciclo termodinámico del fluido, pero son fundamentales para la renovación de la carga del mismo. Tenemos el primer proceso EA, admisión a presión constante. Aquí se da la renovación de la carga. 2. Proceso AB, compresión de los gases. Aquí la compresión es adiabática. 3. Proceso BC, combustión. Aquí el aporte del calor es a volumen constante. 4. Proceso CD, fuerza. Aquí la expansión es adiabática. 5. Proceso DA, escape. La sección del calor residual del ambiente es a volumen constante. Y por último tenemos el proceso AE, escape, el cual se da al vaciado de la cámara a presión constante. Asimismo se da la renovación de la carga, es un proceso isobárico. Siendo estos los 6 procesos que se dan en el ciclo de cuatro tiempos, la cual puede ser vista en este diagrama de presión y volumen. Entonces, ¿qué viene a ser un motor de cuatro tiempos? Pues es un motor de combustión interna alternativo tanto del ciclo Otto como el ciclo diésel, en la cual precisa cuatro carreras del pistón, es decir, dos vueltas completas pero del cigüeñal. Mediante así, completa el ciclo termodinámico de combustión. Estos cuatro tiempos ya vistos son admisión, compresión, expansión y escape. Primer tiempo o admisión. Aquí el pistón se desplaza hasta el punto muerto inferior y la válvula de admisión permanece abierta, la cual permite que se expire la mezcla de combustible y aire hacia dentro del cilindro. Segundo tiempo o compresión. Las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior, lo cual comprime la mezcla de aire y combustible, en donde el pistón llega al final de esta fase y produce una chispa en la bujía, la cual enciende la mezcla. Tercer tiempo o expansión. Luego de esto se produce la combustión de la mezcla, liberando energía que provoca la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el punto muerto interior, transformando así la energía química en energía mecánica transmitida al pistón, la cual, luego que la transmite a la biela, esta la transmite al cigüeñal, de donde se toma para su utilización. Cuarto tiempo o escape. En este último tiempo, la válvula de escape se abre y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior, la cual expulsa los gases producidos durante la combustión y queda preparado para empezar un nuevo ciclo, conocido también como renovación de la carga. Ahora veremos el ciclo de dos tiempos. También está denominado como motor de ciclos, ya que es un motor de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene las válvulas para realizar las diferentes etapas que vimos hace un momento. Lo realiza en dos movimientos lineales del pistón, es decir, una vuelta del cigüeñal. Pero, ¿qué es el cigüeñal? Pues el cigüeñal viene a ser un eje acodado que está presente en ciertas máquinas, pues aquí aplican el principio del mecanismo de biela-manivela, donde transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa, como podemos ver en el siguiente gráfico.
pues las realiza mediante cortes en las paredes de los cilindros, donde la denominamos comúnmente como lumbreras. La diferencia del más conocido y frecuente motor de 4 tiempos de ciclo de Otto es que en este último se realizan las 4 etapas en 2 revoluciones del cigüeñal. En este motor de 2 tiempos, a diferencia del motor de 4 tiempos, produce una combustión por cada vuelta del cigüeñal, donde genera mucha más potencia, entre un 30 y 50%, pero asimismo un mayor consumo de combustible. Este motor se da principalmente en motocicletas y motores fuera de borda. Funcionamiento. Pues en el motor de 2 tiempos, el cambio de gases se dirige mediante el pistón, no como el de 4 tiempos, que era por válvulas. Aquí el pistón, en su movimiento, varía las circunstancias de comprensión de Carter y el cilindro que completan el ciclo. En el primer tiempo, admisión, aspiración y compresión, el pistón asciende comprimiendo la mezcla de aire y combustible y, asimismo, crea un vacío en el cárter, en la que al final de la carrera del pistón deja libre la lumbrera de aspiración y así llena el cárter con mezcla carburada de gasolina. Segundo tiempo, combustión y escape de gases. Aquí, mediante una chispa provocada por la bujía, se enciende la mezcla comprimida, creando así una combustión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el cárter, la mezcla se comprime por el pistón descendiendo y así el pistón deja libre la lumbrera de escape, la cual está más tarde conecta el cárter con el cilindro, por lo que la mezcla comprimida pasa por este llenando el cilindro y así expulsa los últimos restos de los gases de escape, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo de 2 tiempos. Sabemos que el rendimiento de este motor es inferior respecto al motor de 4 tiempos, debido a que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases es menos eficaz. En el pasado fueron sumamente populares por sus elevadas prestaciones en las motocicletas, hasta una cierta cilindrada, ya que al aumentar esta su consumo era excesivo. Mayormente ese tipo de motores se utilizaban en motores de poca cilindrada, como ciclomotores, desbrozadoras, cortacetos o motosierras. Asimismo eran más baratos y su construcción era más sencilla. También que su emisión de contaminantes era muy baja. Tenemos lo que es trepar motor, que viene a ser la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, donde la potencia desarrollada por el par motor es proporcional a la velocidad angular del eje de transmisión. Viene dada por la siguiente fórmula, donde P es la potencia, M es el par motor y esta es la velocidad angular. Asimismo, tenemos un gráfico dinámico que muestra la relación entre fuerza, par motor, momento lineal, momento angular y posición de una partícula en rotación. A continuación tenemos principales características de lo que viene a ser el control del par motor. Dato importante es que la invención del motor de combustión interna fue dada por Alphonse Bau de Rochas. Tenemos la eficiencia, la cual es el rendimiento térmico de un motor, en la que está designada por la siguiente fórmula, la cual es igual a energía producida sobre energía suministrada, que equivale a la energía de salida sobre energía de entrada. Pues como sabemos, el rendimiento medio de un buen motor Otto de 4 tiempos es un 25-30%, inferior al rendimiento alcanzado de un motor diésel, pues estos llegan a un rendimiento de 30-45%. Asimismo podemos observar la proporción de aire y combustible de este motor. Ahora veremos el ciclo diésel. ¿Qué viene a ser un motor diésel? Pues es un motor térmico de combustión interna alternativa cuyo principio de funcionamiento es la autoignición del combustible, debido a las altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que posee, según el principio del ciclo diésel. Este ciclo fue inventado en 1894 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, donde en esa época ya estaba en la producción de motores y vehículos de carga de rango pesado, pues él estudiaba los motores de alto rendimiento térmico, con la finalidad de usar combustibles alternativos en los motores de combustión interna para reemplazarlos a los viejos motores de vapor que eran poco eficientes, también muy pesados y demasiado costosos. El ingeniero Diesel
trabajó durante años para poder utilizar otros combustibles diferentes a la gasolina, basados en principios de los motores de compresión sin ignición por chispa, pues sus orígenes se remontaban a la máquina de vapor, la cual poseía una mayor prestación. Fue así que en 1897 se produjo el primer motor conforme a los estudios de diésel, donde encontraron un combustible poco volátil para su funcionamiento. Aquí podemos ver un antiguo motor diésel. Ahora veremos las partes del motor diésel. El motor diésel de 4 tiempos está formado básicamente por las siguientes mismas piezas que de un motor de gasolina, las cuales son árbol de levas. Es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas. Estas controlan la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y de escape, por lo que hay tantas levas como válvulas tenga. La culata es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión. Aquí podemos ver una. Las válvulas son dispositivos mecánicos con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza móvil que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios dependiendo cuántos hayan. Bloque de motor es una pieza fundida de hierro que aloja los cilindros de un motor de combustión interna, así como los soportes de apoyo de cigüeñal. Tiene como función principal alojar el tren alternativo, formado por el cigüeñal, las bielas y los pistones. Acá podemos ver 3 ejemplos de bloques. Tenemos los segmentos, que es un aro de metal con una abertura que calza en una ranura, recorriendo la superficie exterior de un pistón en un motor alternativo, como por ejemplo un motor de combustión interna o una máquina de vapor. El pistón tiene como función principal la de constituir una pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo así la energía de los gases de la combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. Las bielas vienen a ser un elemento de máquina articulado para transmitir longitudinalmente movimiento entre dos partes de un mecanismo, la cual está sometido a esfuerzos de tracción y de comprensión. El volante es un elemento totalmente pasivo que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que permite almacenar energía cinética. Se utiliza mayormente el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. El cigüeñal, que ya lo vimos también en la diapositiva anterior. El cárter es una de las partes de las que se compone un motor. Generalmente tiene forma de caja metálica que aloja elementos de mecanismos operativos del motor como el cigüeñal. Este es el elemento que cierra el bloque de forma estanca por la parte inferior, donde protege y cumple también con la función de actuar como depósito para el aceite del motor. Tenemos aquí 3 motores de cárter, en donde podemos ver un motor de aviación antiguo, un cárter estructural de aleación y también un cárter en negro, donde, donde también vemos un bloque motor seccionado de un motor antiguo de automóvil. Ahora veremos las fases del ciclo diésel. 1. Compresión. Proceso 1-2. Es un proceso de compresión adiabática, es decir, sin intercambio de calor con el exterior y con un trabajo realizado al sistema para comprimirlo. Aquí el pistón, estando en el punto muerto, empieza su carrera de ascenso, comprime el aire contenido en el cilindro, lo cual aumenta su presión, temperatura y disminuye el volumen específico. En la dielización, el proceso viene gobernado por la ecuación del proceso adiabático. Luego tenemos el proceso 2, combustión. Aquí el aporte de calor se simplifica por un proceso isobárico. 3. Explosión o expansión, proceso 3 o 4. Se simplifica por expansión isentrópica, es decir, adiabática, del fluido termodinámico, hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la compresión. 4. Última etapa, proceso 4-1. Esta etapa es un proceso isobárico, es decir, a volumen constante. El escape es un proceso que requiere mucho más trabajo que el que implica este proceso, además que ninguno de los procesos anteriores se da volumen constante específico. A continuación, un listado de las principales diferencias de funcionamiento
entre el motor Otto y motor diésel. Ahora veremos cuáles son las ventajas e inconvenientes del motor diésel con respecto al motor Otto. Pues las principales ventajas es que existe mayor rendimiento térmico debido a que se trabaja con temperaturas más elevadas. Existe también menor consumo, puesto que se aprovecha mejor la energía del combustible. También hay menos contaminante, ya que la combustión es más completa. Asimismo, existe mayor duración con menor costo de mantenimiento. Sin embargo, entre los principales inconvenientes tenemos que hay mayor peso, más ruido y su funcionamiento llega a ser brusco. También, por la mejor calidad y ajustes de fabricación, logra ser más caro. Su adaptación a cambios de régimen es mala y el arranque en frío presenta ciertas dificultades. Asimismo, podemos ver las diferencias entre un motor Otto y diésel. Estudiando ambos motores, se puede observar que es una realidad que los motores de combustión interna son máquinas viejas que fueron evolucionando con nuevas mejoras, dando así un paso a motores más modernos con un mejor funcionamiento y rendimiento dentro del campo automotriz. Eso también ayuda a generar nuevas tecnologías en el campo para producir energía mediante recursos renovables y no contaminantes para nuestro medio ambiente. Gracias.